¿Qué contestaría usted, hermano Eloy, cuando le pregunten a usted, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Cómo contestaría usted? Buenas nuevas de salvación. Y hermano Serrano, ¿cómo usted definiría esas buenas nuevas de salvación? Sería como el pasaporte para salir al cielo. Esa buena nueva de salvación está en Juan 3:16. Porque tanto que dio a su Hijo como propiciación por cada uno de los pecados, para que todo aquel que cree en Él no se quede, no tenga. Y cuando el apóstol Pablo llegó a entender esto, aprovechando él la intelectualidad que tenía, el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, cuando se encontró con Jesús, él tuvo esa transformación extraordinaria y comenzó a predicar este evangelio. Es el mismo evangelio que usted y yo debemos predicar. No cambia. No importa la cultura en la que usted viva, el evangelio es el mismo. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, entiende esto. Y él tiene sed de que todo el mundo conozca este evangelio. Y entonces se junta con Bernabé, que es el que lo llevó a presentar con los hermanos que no lo querían porque tenían desconfianza de que él siguiera siendo el que era antes. Pero Bernabé confía en él cree en sus palabras y él aboga por él ante los hermanos, ante los apóstoles. Y es con Bernabé con quien sale como misionero en este primer viaje que tiene Pablo. Después que regresan otra vez a Jerusalén, contentos de haber establecido iglesias y haber hecho líderes en cada iglesia para que siguieran ellos viviendo el evangelio. Ahora Pablo dice, vamos otra vez a visitar a los hermanos, a ver cómo van, qué tal han aumentado, qué tal han aprendido, si realmente aprendieron lo que les enseñamos. Y nosotros pasamos la historia, porque Bernabé quería llevar a sus sobrinos. Pero Pablo era tan estricto que no se le olvidó que cuando llevaron a Marcos, a medio camino se les bajó. Vio muy dura la situación y dijo, me regreso en casa. Dice que hubo tal desacuerdo que cada quien agarró un camino diferente, pero predicando. Entonces dice que Bernabé tomó a Marcos y Pablo tomó a Silas y se fue. Vamos a centrar nuestro estudio en esta mañana en Hechos, capítulo 17. Hechos 17 tiene tres historias. Tres historias o tres hechos en tres diferentes culturas, pero Pablo predica el mismo evangelio. Vamos a comenzar con la visita que hace Pablo a Tesalónica. Hechos 17, versículo 1 en adelante, dice: pasaron por Anfípolis
y a Polonia, llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Aquel Mesías que los judíos tanto esperaban, dice, este es el que ustedes han matado. Este es el Cristo, el que esperábamos que podía salvar nuestras vidas a través de su muerte. Pero, dice el versículo 5, versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, después de que Pablo anuncia a este Jesús crucificado, muchos creen, muchos aceptan como su Salvador a este Mesías. ¿Sí? Versículo 5. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. El Evangelio trastorna al mundo. ¿Por qué estas personas odiaban el Evangelio? Porque el Evangelio nos desnuda. Porque el Evangelio nos hace ver tal cual somos. Porque el Evangelio nos dice quiénes somos y a dónde debemos ir. Por eso muchos lo tomamos más como un hobby. Pero no hacemos un compromiso con él. Porque el Evangelio conlleva a una transformación de nuestro carácter. Porque eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ir al cielo así como estamos. Dice la palabra que Dios es santo y por lo tanto Él desea que nosotros seamos santos. Si no, no podemos tener esa armonía con Dios, esa convivencia de estar en el mismo canal. Cuando nosotros, como pecadores, queremos hacer otras cosas. Y por eso, aunque le duele el corazón a nuestro Dios, aquellos que no queremos ser transformados por este Evangelio, pero por amor, Él no quiere a la gente que sufra. Él quiere gente que sea feliz aquí. Entonces estas personas dijeron, estos tipos traen unas cosas raras que no están de acuerdo a como nosotros nos gusta. ¿Sí? Y entonces buscan a Pablo y a Silas, pero estos ya se fueron. ¿Sí? Ya se escaparon. ¿Sí? Pero dejan una semilla aquí en muchas personas que creyeron en ese evangelio. Y allí había líderes, ¿sí?, que siguieron consagrando a este pueblo para la honra y gloria de Dios. Ahora Pablo y Silas llegan a otra comunidad, a otra cultura, y hacen exactamente lo mismo. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, Pablo nunca perdía el tiempo. Dice, bueno, pues venimos cansados de la noticia que nos pidieron allá de Tesalónica, vamos a relajarnos un rato. No. Dice que inmediatamente ellos llegaron a la sinagoga, al templo,
al lugar donde se reunían todos los sábados aquellos que creían en los 10 mandamientos. ¿Cuál es el tema? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿sí? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos que los de Tesalónica, aquellos que no querían, no queremos saber más nada, ni siquiera investigar, pero los bereanos, dice que esto sí, aunque no entendían en ese momento, pero ellos comenzaron a estudiar cada día, dice. Para ver si todo lo que Pablo les decía era cierto. Una de las cosas que a mí me llevó, hermanos, a conocer de Dios es que yo siempre quise tener un espíritu abierto. Aunque yo me había empapado de la filosofía mundana y creía realmente que eso era cierto por lo que había leído, yo era un revolucionario de aquellos que decía tenemos que cambiar el mundo nosotros. Nuestro sistema social debe de ser cambiado porque hay suficiente riqueza para todos. ¿Por qué estamos más en un puñado de privilegiados? Tenemos que hacer una revolución. Y aquí de los hoy los mexicanos activos, ¿sí? Hubo un grupo que se llamaba 23 de septiembre. Era un grupo revolucionario armado. Y nosotros éramos el grupo político. Y nos poníamos de acuerdo para que ellos consiguieran el dinero para que nosotros pudiéramos tener como salir adelante el proyecto que teníamos. 22 de septiembre secuestraban, ¿sí? Sacaban dinero y por ese dinero nosotros hacíamos pancartas, nosotros hacíamos cosas para que nos manteníamos lo que teníamos que cumplir, ¿sí? Pero cuando una vez me llegó una Biblia y me dejaron allí y yo tenía en mi mente lo que había leído, decía Amado que la religión era un opio. Dice, la religión es el opio del pueblo, que los embrutece cuando no se cuenta cuando están felices. El Evangelio realmente nos destapa y nos dice quiénes somos. Y comencé a abrir esa Biblia y no entendía nada. Y ni quería nada. Pero me gustaba leer la historia. Y eso me llevó, hermano, a ir aprendiendo. Y a final de cuentas, lograr las manos. Y entender que Dios es el dueño y de cada uno de nosotros. Y que Él desea que nosotros podamos conocer, porque Él quiere vivir con nosotros. Entonces los bereanos hicieron eso. Ellos investigaron, ¿sí? Y entendieron que esto era lo que querían. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, otra vez, dicen cómo de el diablo. ¿Sí? Cuando los judíos de Tesalónica, aquellos que lo habían correteado allá, llegó a ellos la noticia de que ahora estaban en Berea y que predicaban el mismo evangelio que ellos bereanos y que muchos habían creído, Satanás nunca está satisfecho cuando ve que uno de sus hijos se demuestra.
comenzamos a ir a una iglesia dominicana. Pero cuando encontramos sábado en la Biblia, yo entendí que andábamos chocos. Y ya no quise ir a la iglesia. Ya no sentía gusto. Pero yo ni idea tenía que había una iglesia que abordara el sábado. Un día llegaron los productores y ellos eran prácticos. Pero yo todavía, pues, no me gustaba, ¿no? Entonces mandé a todos. Tú te santificas y de ahí, pues, se nos sale el diablo a mí también. Y ella comenzó a ir a la iglesia. Y entonces hubo una campaña de Apocalipsis que, oye, ¿qué vamos a pandemia? Y fui. Y ahí conocí al hermano Alberto de la Cruz, que me invitó al campamento, porque ahora no hemos puesto fecha. ¿Sí? Me invitó al campamento. Que mira, que acá. A mí me gustaba la iglesia, seguramente va a haber ¿sí? Y nos vimos al campamento. Una experiencia maravillosa. Me gustó. Y comenzamos los estudios. Comencé a ir a la iglesia. Y me convencieron. Empezaron los problemas. Y yo dije, se me hace claro. Pero a pesar de los problemas, esa vieja me decía, y esas oraciones aquí nos tienen. Entonces nosotros vemos cómo Satanás utiliza a estas personas, aunque están en otra ciudad, pero vienen acá a hacer exactamente lo mismo que hicieron allí. Dice, cuando los judíos en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí y también alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Otra vez se les escapó Pablo. Y ahora se va a Atenas, una ciudad donde eran la crema innata de la filosofía. ¿Sí? La Atenas de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Aquellos grandes filósofos que todos nosotros leímos en la historia. Yo no quiero ver. Venga. Y llega Pablo a Atenas. Y Pablo se entristece cuando ve toda aquella ciudad y cómo estaban entregados a una idolatría extrema. A pesar de que eran filósofos, entendían tanto de la vida, pero nada de lo espiritual. Versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas de los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, los epicúreos y los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece
que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Epicúreos y estoicos eran dos ramas filosóficas, como en lo espiritual era en el pueblo de Israel los fariseos y los saduceos. Esa palabra que había ahí. ¿Sí? Y esta gente dice, ellos querían oír cosas nuevas y por eso escuchaban a Pablo. Dice palabrero, pero yo investigué sobre palabrero, dices como chisme. ¿Qué tanto chisme trae aquí ahora? ¿Sí? Vamos a escuchar. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, ninguna otra cosa se interesaban sino de decir o oír al hombre. Ya está. Yo creo hasta el tope de la filosofía que escuchaban ahí, porque ahí tenían a toda la crema innata de la filosofía, y decían, algo diferente. ¿Sí? Y por eso llevaron a Pablo al Areópago, o sea, el centro ahí, la Corte Suprema. Lo llevaron ahí. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. Pablo tomó aquello y aprovechó, porque es que tenían tantos dioses, pero aquí tenían un altar y no encontraban qué otro Dios poner, y no pues pusieron al Dios. Ellos querían hablar algo, y pues entonces se ocurría nada todavía, y Pablo aprovecha esa coyuntura y dice: aquí tienen que poner a esto, pero este Dios es mucho más poderoso que ¿sí? Y les presenta entonces a Jesús. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos. O sea, este Dios no lo crearon ustedes, no lo pueden crear ustedes, porque Él los creó a ustedes. Estos que tienen aquí, ustedes los crearon, pero este no. Este creó todo lo que ustedes pueden ver. Él lo hizo. Una de las cosas que a mí me llevó a creer en Dios es precisamente viendo la naturaleza, analizando las cosas que estaban ante mis ojos. Por más que yo quería aferrarme a mis creencias absurdas, me preguntaba yo: ¿cómo puede haber una creación tan perfecta, creada por sí sola? Es como que si yo dijera aquí a ustedes, este edificio, a través de los años, de los millones de años, ¿sí?, se juntaron aquí, y un bloque, y otro bloque, y un techo, y la luz, y ahora tenemos esto.
¿Alguien me creería eso? Cuando nosotros vemos la variedad de la naturaleza que tenemos enfrente, ¿cómo puedo creer yo que es obra de la casualidad? No hay manera que podamos nosotros negar a Dios. No hay manera. Y por eso el apóstol Pablo en otra parte dice, en Romanos, dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de lo que tenemos enfrente. Para que ninguno tenga excusa de que diga que no hay Dios. Yo en la noche me salía, bueno, y a veces no tenía un gorrito así, ¿no? Pero estaba ya aquí. Y decía, ¿cómo es posible que esas luces se mantengan allí sin caer? ¿Cómo es posible que tenemos un sistema solar que gira alrededor del Sol y no choca ninguno contra otro? Cada uno tiene su propio derrotero. ¿Cómo es posible que la Tierra esté en un lugar especial donde no nos queme el sol ni nos falta sol? ¿Será casual todo eso? Hermanos, Dios nos ha dado evidencia suficiente para que nosotros creamos y confiemos en Él. Amén. Pero que creamos de verdad, no solamente de palabra, sino con hechos, confiar en Él. Bueno, yo confío ahora de que en mi casa no te vamos a dar video porque el agua lo han quitado. Ahí está un arbolote que le cayó a mi casa. Y yo espero que lo quiten. Y que ahora que llevan no se me tapa. Confío en Dios en que se hace. Amén. Bueno. Entonces, estos atenienses, Pablo les lleva a Jesús. Pablo les dice que este es el Dios de todos los dioses y el Dios de ellos también, que han fabricado estos dioses. ¿Sí? Versículo 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando Dios llama al pueblo al monte Sinaí, leímos la lección, les da 3 especificaciones bien concretas. Santifíquense, laven sus ropas y manténganse alineados. No caminen para allá, porque si caminan para allá, Dios hoy día también nos dice lo mismo. Santifícate, lava tus ropas y respeta los límites. Cada día nosotros debemos de santificarnos para Dios. Cada día, hermanos. Porque Satanás anda tan como león rugiente buscando a quien devorar y solo espera un momento que nos distraigamos para atacarnos. Y si no nos santificamos, si no nos apartamos, vamos a derrotar. Lavar nuestra ropa significa
para mantenernos bajo su hijos. Para eso nos hay hermanos, para ser sus hijos, para que andemos como Él anduvo. Y nos dio limpio, nos dio un día especial en el cual Él desea tener esa relación personal con nosotros. Por eso llamó al pueblo de Israel, porque Él quería amistarse con ellos. 400 años de esclavos, conociendo tantos dioses egipcios, se habían olvidado del verdadero Dios. Y ahora Él dice, que sea la manifestación de quién soy yo. Ahora yo quiero tener esa amistad con ustedes. Vengan para que platiquemos. Y permite que el pueblo oiga su voz. Dice, para que te crean, le dice a Moisés. Ahora nosotros podemos oír la voz de Dios. ¿Sí o no? Amén. Aquí está la voz de Dios. Aquí está todo lo que Dios desea decirnos a cada uno de nosotros. Dice que la oración es lo que nosotros queremos decirle a Dios. Y la Biblia es lo que Dios nos dice. Asimismo, Pablo les dice a estos grandes sabios. ¿Sí? Para que busquen a Dios, dice Pablo. Después de que se los muestra y les dice, como Él dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es lo más hermoso que yo pueda entender. Dios nunca está lejos de nosotros para que digan, no lo encuentro. Dios siempre está. Y Él dice que no tan solo quiere que vivir a nuestro lado, sino quiere que vivir en nosotros, dentro. Que Él pueda gobernar nuestras vidas. Eso desea. Porque nosotros no sabemos gobernar. No porque quiera ser un tirano, sino porque Él desea lo mejor para nosotros. Y Él dice, yo quiero que ustedes les vaya bien. Entonces, déjenme guiarlos yo. Porque Él conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras inclinaciones, conoce que nosotros somos como los más desgloriados, ¿sí? Más queremos hacerlo mal. ¿Por qué es tan fácil hacerlo mal y bueno tan difícil? Pero cuando nosotros le permitimos a Dios vivir en nosotros, entonces se nos hace más fácil hacerlo. Sobre todo, de otra manera no. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imágenes de hombre. Si ahora hemos entendido quién es Dios, dice Pablo, esto deja de ser importante. Estas imágenes que ustedes tenían ya no son nada. Antes yo tenía mi esperanza en mi trabajo. Desgraciadamente no me enseñaron otra manera de ganar dinero. ¿Sí? Quise hacerlo por otra manera, pero me fue mal. ¿Sí? Entonces era mi Dios el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. ¿Sí? Recuerdo que hubo un tiempo que tuve 2 trabajos. Dormía un ratito y me despertaba y al trabajo, y luego dormía otro ratito, y a veces yo no sabía si era de madrugada o era de tarde. ¿Sí? Porque yo entraba a las 5, era un trabajo, salía a las 2, y el otro entraba a las 4 y salía a las 12 o a las 1 de la mañana, y dormía por aquí.
Pero dice Pablo aquí, si tú confías en Dios, sí, y todo lo necesitas. Y eso es lo que debemos hacer nosotros hoy. Es mismo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Qué maravilloso es el amor de Dios. Él entiende que en nuestra ignorancia hacíamos lo que hacíamos, pero cuando Él se presenta en nuestra vida, dice, ahora ustedes tienen que ser. Y dice que pasa por alto aquella ignorancia. Porque nosotros muchas veces nos olvidamos cuando alguien nos ofende. Nosotros ofendemos a Dios cuando no somos felices. Pero Él pasa por alto esa ignorancia. Y nosotros muchas veces no entendemos esto. Si me hizo, me va a pagar. Que lo dijo o estaba colérico, no me importa. Nosotros queremos ser perdonados, pero no nos gusta. Pero Dios dice que pasa por alto nuestra ignorancia porque Él desea que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Este es Jesús. Este es el evangelio que Pablo predica. ¿Sí? Dice, ustedes tienen que prepararse, tienen que ir a Jesús, porque va a llegar un día en el cual vamos a ser juzgados. Y entonces se terminará ese tiempo de gracia que ahora nos extiende Dios cada día. Aprovechemos ese tiempo. Porque no sabemos cuándo se va a terminar. Por eso Dios no fijó una fecha sobre nosotros. Porque Él desea que cada día nosotros estemos preparados por si viene mal. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, mi mamá iba a trabajar con una señora y nos dejaba tareas a mi hermanita que era mayor. Y nos pasábamos por ahí, pero ya cuando iba a ser apurado, ¿sí? Porque ya sabíamos que hasta ahora llegábamos a y más de una vez nos cachó porque llegó más antes. Y nosotros jugamos. ¿Sí? La casa tirada. Jesús desea que cada día nosotros tengamos la mochila listos para partir. ¿Listos? Hace muchos años escuché una historia que decía que allá por los 800, por los 1800, un capitán quiso explorar la Antártida. Que nadie todavía había llegado hasta aquellos lugares congelados. Entonces reunió 25 marineros intrépidos que estuvieran dispuestos a arriesgar su vida para que pudieran explorar aquellas áreas. Juntó su tripulación y partió. Y comenzaron a navegar entre el hielo. Y llegó un momento en el cual el barco se estancó en el hielo y se partió. Y ellos, como pudieron, dice, salieron a una montaña de hielo que había ahí. Y lograron sacar una de las barcas que llevaban ahí, ¿sí? Pequeñas,
Y dijo el capitán, bueno muchachos, estamos en el barco, pero sin barco. Aquí está esta lanchita. Alguien debe de ir a pedir ayuda. Y dijo su segundo, pues usted es jefe, pues ¿qué más? Entonces el capitán salió, pero le encargó a su segundo, le dijo, te encargo a cada uno de estos muchachos, que cuando yo venga, no te pase ninguno. ¿Está bien? Y se fue. Llegó al puerto, donde iba a pedir ayuda, pero dice que había tormenta y media cuando él iba a salir y no pudo salir. Y acá a los muchachos se les acabó las provisiones y pasaron los primeros días sin comer. Pero cada mañana aquel encargado que fue el capitán los levantaba. ¡Hey! Alístense, levanten todo su equipo, hagan su mochila y estemos listos porque hoy llega nuestra capitán. Y pasaba el día y no llegaba nadie. Y otra vez le prendió su maleta y a dormir ya con el estómago vacío. Y a la mañana siguiente otra vez, levántense, alístense porque hoy llega nuestra capitán. Y pasó ya estaba muy frío, casi a punto de desmayarse. Pero qué esperanza que tenían que ese día llegaría su capitán, lo mantendría vivo. Y por fin llegó el capitán. Y trajo provisiones y un barco para que ellos pudieran regresar. Nosotros también cada día debemos esperar a nuestra. Porque puede llegar. Y estemos listos para cuando venga. Porque Él ya pagó el boleto para irnos al cielo. Nosotros solo tenemos que debemos ayudar, hermanos, para que cada día nosotros podamos creer la verdad y abrazarla como nuestra. Amén. Vamos a de pie, vamos a escuchar, vamos a entonar el himno 485. Hermano Chávez, por favor, ¿me ayuda? Gracias.